Bueno, buen día. Mi nombre es Raúl Menervino. Hoy es martes 25 de agosto, 8 horas. Le doy la bienvenida desde Coronel Granada, provincia de Buenos Aires. Soy miembro participante de la regional de Lincoln, de APRESID. Muchas gracias por sumarse a esta charla, nombrada, Evaluación genética para mejorar factores asociados a la calidad de carne, a cargo de Rodolfo Peralta. Arrancamos este ciclo dentro del 28º Congreso de APRESID, siempre vivo, siempre verde. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en el ciclo en vivo en especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A ver, un momentito. A continuación voy a presentar brevemente a Rodolfo Peralta para dar inicio a la presentación. Rodolfo Peralta es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Masters of Science en Reproducción Animal, Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Consultor en producción, selección y mejoramiento y sanidad en bovinos en numerosas empresas agropecuarias. Integrante de la Comisión Técnica y de Genética en la Asociación Argentina de Brangus, miembro activo de GREVET, Grupo de Reflexión Veterinaria. Ahora sí, señor director, lo dejo con la presentación. Adelante. Buenos días. Quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades y organizadores de este Congreso Nacional de APRESID 2020 por haberme convocado a participar del mismo y para referirme a algunos aspectos ligados a la producción de carne y al tema carne. Soy Rodolfo Peralta, médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires hace ya unos cuantos años. He realizado diferentes cursos de especialización e incluso una maestría en temas de reproducción y mejoramiento genético, que son los temas que básicamente han ocupado mi actividad profesional por años. He trabajado y trabajo en mejoramiento genético en rodeos de cría comerciales, en planes de cruzamientos, en cabañas de diferentes razas, etc. En esta oportunidad voy a referirme a la evaluación genética para mejorar factores asociados a la calidad de la carne. Diferentes rasgos o caracteres están sujetos a la selección genética en aras de mejorar la productividad de los rodeos, caracteres tales como fertilidad, crecimiento, aptitud materna en las hembras, y caracteres ligados a la carcasa y a la carne, en general, que también deben ser considerados, medidos y evaluados. Todos ellos son importantes. Se observa en este primer slide a un excelente toro Aberdeen Angus colorado, racialmente muy correcto, al igual que en su fenotipo, moderado en su tamaño, pelo muy corto, correcto en su estructura, con un excelente par de testículos, racialmente muy excelente, en fin,
un muy buen reproductor comercial e inclusive para reproducirlo a través de la inseminación artificial. Ahora bien, imaginémonos que a este reproductor, mediante un plano horizontal, lo dividimos en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior, y a partir de allí nos preguntamos cuál de esas dos mitades es la más importante, si la de arriba o la de abajo. Surge inmediatamente que la mitad inferior es quizás la más importante porque allí están ubicados los órganos que hacen a la fertilidad. Estamos observando nuevamente ese par de testículos, la corrección estructural, la longevidad de los animales, etcétera, de este reproductor, y que son caracteres indispensables para que el toro cumpla como primera medida su función más importante en los rodeos, que es la de preñar vacas, la de preñar muchas vacas. Pero la mitad superior también es muy importante porque en ella se encuentra el producto carne, se encuentra parte del cuarto posterior y el tablón de bifes, etcétera, donde están ubicados los cortes de mayor valor comercial y sobre los cuales debemos ejercer justamente la mejor selección genética que sea posible a fin de mejorar la calidad de estos en todos los aspectos que hacen justamente a la calidad. Aquí estamos observando un grupo de carcasas que constituyen el objetivo final de todo sistema de carne. Carcasas con distintas características a simple vista en cuanto a conformación, engrasamiento, quizás similitud de peso, pero que nuevamente constituyen el objetivo final de todo sistema de carne, producir carcasas con esta calidad. Y este es el comienzo. Este es el comienzo del ciclo, del ciclo de la cría, el momento en el que el espermatozoide fecunda a un óvulo y dan lugar ambos a un nuevo individuo con un genotipo, genoma muy propio, único, que se va a desempeñar a lo largo de su vida produciendo en lo que sea, en lo que esté orientado. Esto es válido para cualquier actividad, ¿no es cierto? Y esto cabe mencionar que ocurre en la etapa del rodeo de cría. En otras palabras, el mejoramiento de los rodeos únicamente se puede dar porque es el momento en que se da lugar, se generan los nuevos individuos, nuevos genomas o genotipos, en la etapa de la cría, en el momento en que la vaca en celo es montada por un toro, si es el servicio natural, inseminada, si es inseminación, y de los varios miles de espermatozoides que se colocan, tanto en un salto como están en una pajuela de semen congelado, uno solo de esos espermatozoides alcanzará al óvulo y al ovocito y lo fecundará. Solo uno de esos espermatozoides. Y vale recordar que todos esos espermatozoides, miles y millones en algunos casos, son parecidos, probablemente muy parecidos, pero a su vez todos ellos son distintos. Este es el comienzo, reitero, de la cría, es el comienzo del negocio del criador, y a partir de allí seguirán distintas etapas como son la recría, el engorde, la etapa de la industria frigorífica, del consumo, etcétera, donde en cada una de ellas se requieren aspectos que hacen a la mayor productividad, a la mayor ganancia de peso, a la facilidad del engorde, a los mejores cortes y el bife en el plato de acuerdo a las exigencias que cada uno de los consumidores podemos poner énfasis en. Pero todo se originó en el momento de la cría, en la etapa de la cría. Y a partir de cada una de estas etapas, una realimentación al sistema a partir de la información que se recoge en cada una de ellas y que justamente es la que se utiliza, y ya vamos a ver cómo, para mejorar esos rodeos a través, repito, de la selección genética.
Entonces, estamos en la industria frigorífica y en el consumo. Y esto nos marca que es imperioso que los objetivos y criterios de selección deben ser definidos en el contexto de cada mercado, de cada sistema de producción y del ambiente en cada uno de esos sistemas y lugar de trabajo. ¿Cuáles son las herramientas de selección que se han utilizado a lo largo de los años y que se siguen utilizando y que se van incorporando? La selección fenotípica de toros y vacas, la apreciación visual, ha sido por años la mejor manera, la más utilizada sobre todo, forma y manera de elegir reproductores e inclusive de seleccionarlos. Con el advenimiento de las DEPs, esa apreciación visual se vio reafirmada por el mérito genético de cada uno de los reproductores evaluados. Ya vamos a describir las DEPs, qué son y cómo se utilizan. Y finalmente la selección genómica de unos años a esta parte, que ha evolucionado muy rápidamente, es el estudio del ADN con enormes beneficios para el perfeccionamiento o por lo menos la mejora mucho más intensa de cada uno de los rasgos evaluados y que también veremos cómo se logra. ¿Cuáles son los caracteres o rasgos que se evalúan habitualmente a través de las DEP? Caracteres de crecimiento, peso al nacer, al destete, a los 18 meses, componentes maternos, fertilidad a través de la circunferencia escrotal y quizás otros que deberían ser incorporados. Y finalmente, características carniceras, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal y de cadera y porcentaje de grasa intramuscular, que son los caracteres que evaluamos a través de la ultrasonografía en el animal in vivo y también se pueden llegar a hacer en la carcasa cortada en una. Aquí tenemos en esta foto de este magnífico reproductor Aberdeen Angus, donde se realizan estas mediciones, las mediciones ecográficas de carcasa, área de ojo de bife, como mencioné, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera y marmoreo. Y aquí el producto de esas mediciones, dos imágenes de áreas de ojo de bife medido entre la 12ª y la 13ª costilla, en la línea verde, perdón, esto para área de ojo de bife, la roja para grasa de cadera y la amarilla para marmoreo. Entonces tenemos las dos imágenes del área de ojo de bife, podemos observar eso. Y la grasa de cobertura requerida, no en exceso, pero sí requerida, debe ser parte, es un componente muy importante de la carcasa. Y al pie de diapositivo 6 fotos que indican la evolución del grado de marmoreo, marmoreo que se mide con esa línea, sobre esa línea amarilla a lo largo del músculo dorsal largo, y que en el extremo derecho tenemos un ojo de bife prácticamente sin marmoreo, y en el extremo izquierdo el máximo de marmoreo que casi puede ser observable, y que está muy relacionado a la calidad de la carne, a la terneza y al sabor. El resto son incrementos paulatinos del grado de marmoreo que nos muestran cómo va evolucionando. Estas son las mediciones de carcasa. Así se toman. Se toman mediante el ultrasonido en las posiciones descriptas y se expresan para su interpretación y uso como diferencias esperadas de progenie o DEPs de cada una de esas características mencionadas. O sea, hay DEP para área de ojo de bife, para grasa dorsal, para grasa de cadera, para marmoreo y, como vamos a ver, también para porcentaje de cortes minoristas. ¿Qué son las DEPs? Las diferencias esperadas de progenie son la mejor predicción del valor genético del animal que la tecnología moderna puede ofrecer. Son verdaderas diferencias genéticas desprovistas de efectos ambientales. Es la evaluación pura y exclusivamente del componente genético de ese genoma al cual hicimos referencia cuando nos referimos. Los valores de DEPs para carcasa estiman diferencias promedio entre progenies de uno o más reproductores y nos permiten hacer comparaciones
y en función de esas comparaciones y de los resultados que se estima que se pueden lograr, se elige un reproductor u otro o un grupo de reproductores por sobre otro grupo de reproductores. Siempre tratando de mejorar, digamos, de hacer mejoramiento genético, de mejorar genéticamente la calidad de los individuos. ¿Cómo se interpretan las DEPs? En la práctica, y de manera muy sencilla, imaginemos el toro A, que para un rasgo X, como puede ser peso al destete, por ejemplo, es más 9.5 kilos, mientras que el toro B es solamente más 3.5 kilos, con una diferencia de 6 kilos estimados entre uno y otro. Esos son los valores de DEPS, pero los valores de confiabilidad son diferentes. El toro A es 0.55, mientras que el toro B es 0.88. En otras palabras, es más confiable ese valor de 3.5 del toro B que ese valor de 9.5 del toro A. Y esa diferencia es lo que indica justamente la confianza que podemos tener en los valores, aunque sean más bajos, pero con mayor confiabilidad. Perdón. Es más importante, un elevado valor de precisión al más elevado valor de DEP para el carácter en cuestión. Esto es, y ya lo vamos a ver, cómo la genómica influye sobre la mejora en el valor de la precisión. El área de ojo de bife se refiere al área del músculo longissimus dorsi o dorsal largo, como dije, medido entre la 12ª y la 13ª costilla. Es un indicador de la musculatura del individuo. Tiene alta correlación genética positiva con el porcentaje de cortes minoristas. Y si se comparan dos carcasas de pesos similares, aquella con mayor área de ojo de bife producirá mayor porcentaje de cortes. El espesor de grasa dorsal tiene baja correlación genética con el porcentaje de grasa intramuscular y moderada correlación genética negativa con el porcentaje de cortes minoristas. Valores razonables de espesor de grasa dorsal favorecen el mayor rinde al despostado o de carne limpia. Implica que es posible seleccionar reproductores con mayor porcentaje de grasa intramuscular sin necesariamente incrementar el espesor de grasa dorsal. Y un aspecto muy importante para la etapa de la cría, no hay que descuidar la facilidad de engrasamiento requerida por los vientres productivos de los rodeos de cría, porque eso indica la facilidad de recuperación de condición corporal, ante pequeños cambios en la oferta forrajera que permiten justamente esa mejora en la condición corporal. La grasa de cadera es una medida que se toma a lo largo de la cadera, como ha sido mostrado. Tiene correlación genética positiva con el espesor de grasa dorsal y levemente negativa con el porcentaje de cortes minoristas. Y también es de suma importancia en sistemas pastoriles, tal como lo mencioné con el espesor de grasa dorsal. La grasa intramuscular es un factor determinante de la calidad de los cortes carniceros y tiene baja correlación genética con el espesor de grasa dorsal. Los grados de marmoreo o veteados más bajos generalmente se encuentran en animales jóvenes y con alimentación pastoril, es decir, sin concentrados. A medida que aumenta el tipo de alimentación ad libitum, se incrementa el grado de marmoreo de la misma manera que se incrementa cuando cambia la calidad de la dieta con el agregado de concentrados y se transforman en dietas de mayor valor energético. Y finalmente, el porcentaje de cortes minoristas. Cortes minoristas es una DEP que combina principalmente la información de peso vivo del individuo al momento de la medición ecográfica con el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Como DEP predice la diferencia en kilos de cortes minoristas que daría en promedio la progenie de un toro padre en particular con respecto a otro. El porcentaje de cortes minoristas de moderada heredabilidad
tiene alta correlación genética positiva, 0.6, con área de ojo de bife y moderada correlación genética negativa con el espesor de grasa dorsal. Quiero mencionar que los caracteres ligados a la carcasa, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal y cadera, en general son rasgos de mediana a más bien alta heredabilidad, a diferencia de otros caracteres que se evalúan en cualquier evaluación genética. Esos son los DEPS. Ahora bien, ¿cuáles son los valores de DEPS más aconsejables y cómo se utilizan las DEPS en circunstancias como la que estamos mencionando? Hay un paso inicial que es inevitable dar, que es tratar de fijarse objetivos y que estos sean lo más claros posible. ¿Cuál es el punto de partida como primera pregunta? Es decir, ¿de dónde estamos iniciando un mejoramiento genético? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuánto se quiere cambiar? ¿En qué magnitud se quiere cambiar? ¿Y qué se sugiere cambiar? Hay que mejorar en la musculatura, el área de ojo de bife, el nivel de engrasamiento, a nivel de cadera, grasa dorsal, marbling o marmoreo, perdón, en fin. Estos rasgos, cómo los evaluamos y los combinamos. Para ello tenemos entonces los valores de DEPS y su confiabilidad, tal como ha sido mostrado en un slide anterior, y esos valores de DEPS pueden ser elevados, pueden estar cerca del promedio, cerca de la base, en una tabla de percentiles, que es una lista sábana en donde tenemos todos los valores de DEPS para cada uno de los rasgos, desde el más alto al más bajo, incluso valores más bajos. Los valores elevados por sí mismos no siempre son los más aconsejables. Los valores promedio en muchos casos son los aconsejables o entre el promedio y elevados, es decir, levemente positivos. Y los más bajos tampoco son necesariamente perjudiciales, en algunos casos hay que realmente recurrir a ellos porque justamente las DEPS a través de sus valores son las que nos permiten orientar la selección y conducirla hacia esos objetivos previamente fijados. Y un aspecto que no es menor, la relación costo-beneficio de esa mejora genética según el rasgo y la confiabilidad de esos rasgos. Y la relación costo-beneficio es muy importante mantenerla presente en todo momento para no generar confusiones y en algunos casos errores en cuanto al aumento de los costos y la baja de la rentabilidad. Y el advenimiento de la genómica, que es el estudio del ADN, desde la óptica molecular, que ha permitido y permite trabajar con más certeza, mejora el índice de confiabilidad de los valores de DEPS. La genómica se refiere al estudio del genoma completo de todos los genes que se encuentran en el organismo. Utiliza la secuenciación del ADN de alto rendimiento y la bioinformática para ensamblar y analizar la función y la estructura de genomas completos. El principal beneficio de un programa de selección genómica es una mayor tasa de progreso genético justamente a partir de la mejora en la confiabilidad de los datos. No sustituye la genómica a las evaluaciones genéticas tradicionales, sino que las complementa. Se debe seguir midiendo, colectando información y genealogía. Y las DEPS enriquecidas, si las DEPS tradicionales más el aporte de la genómica, permiten tomar decisiones de selección a edades más tempranas de los individuos o de los reproductores, siendo estos aún muy jóvenes y con la precisión requerida para realizar el trabajo correspondiente. ¿Cómo va a ser la cría del futuro? Producción industrial de terneros. Esto lo resume en pocas palabras el objetivo de atender las demandas de los mercados y fabricar terneros a través de las evaluaciones genéticas, a través del trabajo con las razas puras, a través del trabajo con los cruzamientos, fabricar terneros que los mercados demandan, con las características que estos demandan, a través del crecimiento,
de la mejora de la carne, con la consideración de todos los rasgos a los que hemos hecho referencia, pero con este concepto de producción industrial. El mercado demanda tal tipo de animal con tales características y eso es lo que hay que fabricar utilizando todas las tecnologías que hoy hay disponibles y que son varias, amplias, precisas y aseguran la obtención de los buenos resultados. Esto es un ejemplo de producción industrial de terneros en su momento, de hembras gordas en este momento, han estado en confinamiento o en corrales, mediante, en este caso, de cruzamientos entre animales cebuinos puros y Aberdeen Angus argentinos puros y con una combinación de fortalezas y quizás algunas debilidades de las diferentes razas para alcanzar los objetivos del mercado y o adaptarse a las condiciones productivas. Esto que estamos viendo en pantalla son hembras, en este caso, reitero, en confinamiento, hechas a medida de las demandas o para atenderlas específicamente las demandas de ciertos mercados por su tamaño de carcasa, calidad de esas carcasas, engrasamiento adecuado, etcétera, etcétera. Esto es producción industrial de ganado y es hacia donde con toda seguridad debemos dirigirnos y orientarnos. Para terminar, no podemos dejar de considerar la eficiencia reproductiva como un ítem sumamente importante. En Argentina debemos mejorar en términos de promedio a nivel nacional los parámetros reproductivos, debemos mover la aguja de esos índices para producir más carne, considerar el potencial de crecimiento como una faceta sumamente importante y a considerar con todos los recaudos, algunos de los cuales he mencionado durante el uso de las DEPS, aptitud materna, es decir, vacas criadoras, aptitud materna significa, en alguna medida aplica a la fertilidad también y sobre todo a la capacidad de buenas madres que deben tener los vientres, rendimiento de res acorde a esas necesidades y calidad de cortes carniceros de acuerdo, una vez más, a la demanda de los mercados. Señores, lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlo. Cuando analizamos la dieta, debemos tender hacia dietas más energéticas que fibrosas para lograr un mejor engrasado intramuscular. Sí, correcto. Sí, la composición de la dieta es en alguna medida determinante del porcentaje, digamos, del marmoreo a lograr. Por eso mencionaba, animales jóvenes y a pasto tienen, digamos, expresan mucho menos su marmoreo, lo cual no quiere decir que no tengan capacidad para manifestarlo. Cambiando la dieta y sobre todo en dietas altamente energéticas, se favorece la aparición de la grasa intramuscular, que es la que le da, ¿no? sobre todo el sabor, muy relacionado con el sabor y con la terneza de la carne. Pero sí, es así. Bueno, ¿Respondido? Sí, creo que sí. Paso a la tercera pregunta. ¿Cómo ve el productor que no puede acceder genética de calidad con DEPS? ¿Cómo ve que el productor que no puede acceder genética de calidad con DEPS puede ofrecer a probar genética aunque posea buenas DEPS? La misma aún ha sido muy probada teniendo ¿es una estrategia arriesgada o puede lograr un avance genético en su lote? No sé si me entendió, si no la vuelvo a preguntar. No me queda... ¿Cómo ve el productor que no puede acceder a una genética de calidad con DEPS? Puede ofrecerse a probar genética, aunque posea buenas DEPS, la misma que aún no ha sido muy probada.
¿Es una estrategia arriesgada o puede lograr un avance genético en su lote? Es media confusa la pregunta. No sé si Respetuosamente me suena como que confusa. si un productor puede acceder a genética de calidad de DEPS, pueda, aunque no posea, a ver, que no puede, o sea, un productor que no puede acceder a una calidad genética con DEPS, pueda poseer la misma, no entiendo bien la pregunta, la misma aún no ha sido muy probada. No entiendo bien la pregunta, es medio engorrosa. A ver si la pueden volver a formular, le digo... Arriesgo una respuesta, Sí, Raúl. mejor, porque no la termino de entender. Hoy, digamos, llamémosle genética a toda la información que respalda a un reproductor y que se lo hace a través de los DEPS, como mencioné en la presentación, y hoy con el aporte de la genómica. Eso está al alcance, por distintos medios, está al alcance de la mayoría de los productores que fundamentalmente incorporen a la inseminación artificial. Hoy básicamente es inseminación artificial a tiempo fijo, y por lo tanto pueden inseminar sus vacas con reproductores que justamente tengan esa información. Hoy está esto al alcance de la mayoría de los productores. Sí quiero aprovechar para mencionar que en nuestro país las características de carcasa son las características menos evaluadas, y por lo tanto esto es respetuosamente un mensaje para los cabañeros en cuanto a medir, seguir midiendo, como se mencionó. La genómica no reemplaza a las mediciones. Hay que incrementar el número de reproductores con evaluación genética que incorporó a las características de carcasa, y esto es válido para todas las razas, todas las británicas y las sintéticas tipo Brangus, Bradford, Santa Gertrudis, etc. Pero eso hay disponibles hoy en el mercado, y también hay disponibles para servicio natural. Se venden cada vez más cantidad de reproductores de toros. Estamos en plena época de venta de reproductores con evaluación de carcasa. O sea, está al alcance, buscándolo, está al alcance, y este aporte inclusive no encarece el costo del reproductor o del semen. Es parte de un paquete. La evaluación de caracteres de carcasa es, como lo enumeré, es evaluar más rasgos. Hay otros rasgos que también se deben considerar siempre, como es facilidad de parto, crecimiento, aptitud materna, etc. Pero está disponible a través de semen y a través de toros para servicio natural. Bueno, perfecto. Pasamos a la tercera pregunta, que estaba pasando un poquito en claro. Acá nos preguntan, ¿qué carácter le gustaría o pensaría que sería apropiado recuperar, y a qué razas? ¿Qué cree que fue perdiendo? ¿A qué razas? Eso sería una. ¿Qué cree que fue perdiendo en el avance de la genética y la domesticación de las razas? No, de nuevo, no, con la domesticación, ¿qué se...? Son dos preguntas. Sí. Una dice, le pregunto la primera y después seguimos la segunda. ¿Qué carácter le gustaría o pensaría que sería apropiado recuperar, y a qué razas? ¿Y a qué razas? ¿Qué carácter que sería apropiado, le gustaría que le recuperaran alguna de las razas? Imagino que quien hace la pregunta se está refiriendo a la adaptación, que en todo caso es un rasgo que se ha no perdido, pero no se le ha prestado la atención suficiente a medida que se ha ido evolucionando en la selección por otros caracteres. La adaptación es básica, elemental, y junto con fertilidad son los dos rasgos más importantes para lograr vacas preñadas.
y para lograr terneros vivos, que realmente ese es el ABC de la rentabilidad de los rodeos de cría, muchos terneros y vivos, es la facilidad de parto. Son los tres rasgos determinantes en alguna medida de la rentabilidad. Después vemos la magnitud de los otros y la importancia de los otros rasgos. Creo interpretar la pregunta por este lado. ¿Qué rasgos se ha perdido en muchas razas y en muchas zonas por distintos motivos? Es la adaptación al medio ambiente. Eso es, y es, reitero, elemental, básico, condición número 1. Bueno, creo que lo mismo, o sea, con tu respuesta, Rodolfo, bueno, engloba las dos preguntas que más o menos... Sí, me pareció que entender, sí. Era lo mismo, ¿no? Pero creo que quedó bien aclarado. Y acá lo que me pide la moderadora es que volvamos a contestar la primera pregunta sobre Kobe, porque dice que no salió bien el audio. Bueno. Sería la pregunta final, digamos. ¿Cómo lograr más carne Kobe? Claro, la pregunta es, ¿cuál es la mejor genética para producir carne Kobe? Si la podés volver a contestar porque no salió bien el audio. Sí, cómo no, la carne Kobe en muchos aspectos es sinónimo de Wagyu, esta raza japonesa que se caracteriza de origen japonés, se caracteriza por tener un altísimo porcentaje de grasa intramuscular son bifes marcadamente marmoreados. Eso se logra por selección, trabajando en razas puras, y se logra, selección por razas puras quiere decir utilizando reproductores evaluados y muy bien evaluados para esa característica puntualmente, que es la de grasa intramuscular, y reproduciéndolos en el tiempo y sobre animales, además, hembras seleccionadas por tal característica también. Hay otra forma de hacerlo, mencioné en la respuesta anterior, que he tenido la oportunidad de verlo en Australia, que lo hacen en base a cruzamientos, en razas como pueden ser Angus, Brangus, a las cuales se las cruza con Wagyu, y esto lo he observado en los restaurantes, donde, digamos, unas mini góndolas que hay en los restaurantes, donde uno tiene la oportunidad de elegir desde el tamaño del bife hasta la calidad que estima de ese bife, y se observan diferencias bien marcadas según el grado o el aporte del Wagyu en términos de media sangre, 1/4, 3/4, etcétera, cómo mejora el porcentaje de grasa intramuscular. A la vista me estoy refiriendo, ¿no? No es esto midiéndolo, sino a la vista. Las dos formas en realidad de cambiar un carácter para mejorarlo a cierto carácter, en este caso estamos hablando del marbling, es a través de la selección genética, que se logra muy bien porque la heredabilidad de los rasgos ligados a la carcasa son todos de media a muy alta heredabilidad, y también a través de los cruzamientos. O sea, esto obedecería a un plan de mejoramiento y buscando los reproductores adecuados para que hagan el aporte que corresponde. Bueno, pero creo que es la última pregunta. Así que, bueno, estaríamos dando por terminado el taller. Le agradecemos al doctor Rodolfo Peralta y a toda la audiencia. Nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias.